Y este año volvemos a vernos. La verdad es que de entonces acá, al menos la situación no es que haya mejorado mucho en lo colectivo, a pesar de lo que digan, e incluso a veces uno podría decir que ni en lo personal. Es decir, en aquel momento venía como presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social y hoy vengo como una persona más que tiene una experiencia, pero que en estos momentos se encuentra en una situación de esta que eufemísticamente se dice en recerca activa de ocupación. Es decir, es la cosa esta que eufemísticamente se dice. Pero bueno, en todo caso, entremos en faena, que es lo que se trataba. Después de casi 3 años de reforma laboral, pues quizás sí que valga la pena hacer una primera valoración sobre qué ha supuesto esto. En todo caso, la valoración de las cosas siempre se hace en función de los objetivos que se esperaban. Uno dice, ¿qué se buscaba? ¿Ha servido o no ha servido? Y para saber lo que se buscaba, pues uno no tiene más remedio que ir, no os lo recomiendo, pero que ir a leerse la introducción, la exposición de motivos de la ley, del primero Real Decreto y después de la ley de la reforma laboral. Y si uno se lee lo que allí se decía para justificar la reforma laboral, la primera conclusión que habrá que decir es que no se ha producido lo que se dijo y que se ha producido lo que no se dijo. Es decir, la reforma laboral se vendió para una cosa, pero en el fondo se escondió lo que se pretendía. Se vendió diciendo que serviría para crear empleo, para generar más estabilidad, para hacer el mercado de trabajo más flexible, para que no hubiera despidos y en lugar de eso hubiera medidas internas en las empresas de flexibilidad, etcétera, etcétera. Todo eso fue lo que se dijo. Y lo que no se dijo es que esto tenía que servir para hacer una devaluación interna. Lo primero no se ha cumplido y lo segundo sí. Y es lo que os trataré de explicar, de dar algunos datos para que no tan solo sea nuestra opinión o la opinión de todos, sino que al mismo tiempo podamos decir, no, es que me lo tiene usted que demostrar porque es que la realidad es muy tozuda y dice lo contrario de lo que usted me está intentando vender. La reforma del 2012, como todas las reformas, también hay que decirlo, se vendió, se explicó, se justificó porque iba a servir para crear empleo. Bueno, la primera cosa que hay que decir: el empleo no lo crean las normas laborales, el empleo lo crea la demanda. Incluso, como decía uno de los directivos de Amazon en una conferencia, después ellos mismos censuraron, él decía, el empleo no lo creamos los empresarios, lo crean los que demandan servicios, los que demandan actividad, los que demandan productos, los clientes. Dice, por lo tanto, si el empleo lo crea la demanda, la política de austericidio, de contención de la demanda interna y las que estamos viviendo, resulta que es lo contrario a lo que necesitamos. Las reformas laborales sirven para regular las relaciones laborales, no para crear empleo. Y en función de qué tipo de modelo económico, en función de qué tipo de relaciones laborales, en función de qué economía quieras, tendrás que tener una u otra forma de relaciones laborales. Se dijo que había que superar las rigideces del mercado de trabajo español y catalán por extensión, pero es que nuestro mercado de trabajo ya no era demasiado rígido, más bien era muy flexible, Es decir, solo un pequeño dato: año 2009, el año donde se produce la mayor caída que nunca hemos conocido de la economía catalana. La economía catalana cae el 4%, no se había conocido nunca. El PIB, la creación de riqueza, baja un 4%. La destrucción de empleo, que es diferente, la destrucción de puestos de trabajo es del 8%. Es decir, frente a un 4, el 8, el doble. Mismo año, situación en Alemania, caída de la riqueza, el 6%. Cataluña el 4, Alemania el 6. Caída del empleo en Cataluña, el 8, el doble. Alemania, el 3, la mitad. Bueno, eso significa que hay un mercado de trabajo, el alemán, que tiene mecanismos de contención para evitar la destrucción de empleo, y el nuestro no. El nuestro va de barra libre. Pero eso era
con la situación anterior a la reforma. ¿Qué es lo que ocurre en el 2012? En el 2012 la economía en Cataluña no cae el 4% otra vez, solo cae el 1,2%. Pero perdemos el 6% de los puestos de trabajo. 2012, en Cataluña se pierden el 6% de los puestos de trabajo. Es decir, con la anterior legislación, que no era una maravilla, con un 4% de caída de la riqueza, se pierde el 8% del empleo. Con la nueva regulación, con una caída del 1,2% de la economía, se pierde el 6%. Pasamos del doble a 4 veces y medio más. Bueno, le damos más flexibilidad a esto y la solución o el planteamiento es ese tema. Por lo tanto, ya éramos más flexibles que la media europea y ahora lo somos todavía mucho más. Se dice, no, pero ¿sabe usted? Esto funciona de manera diferente. Bueno, cuando mira uno los datos de la Generalitat sobre el número de expedientes de regulación, en el año 2009 se planteaban 3.500 expedientes. En el año 2012, 5.600. En el 2013, donde hay un pequeño crecimiento de la economía, se plantean 3.500, lo mismo que en el 2009. Es decir, tenemos una legislación que permite que se pierdan tantos empleos por expediente de regulación o por despidos cuando teníamos el 4% de caída y cuando teníamos el 1,2%. La reforma laboral es evidente que no ha aportado estabilidad, no ha ayudado a mantener el empleo, no ha ayudado evidentemente a crearlo. ¿Qué es lo que nos decían? Hombre, es que en el fondo nuestro mercado de trabajo es muy rígido. Si le damos libertad a los empresarios a que hagan lo que quieran, van a reordenar el trabajo internamente y no van a tener que acudir a las situaciones de despido. Bueno, es un error. Lo que ha ocurrido es que ha habido un acelerón. Ha habido un acelerón. Y esta vez sin ninguna cortapisa. Porque antes tenías un expediente de regulación o tenías un procedimiento interno y la legislación te decía, oiga, mire, traten de ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, ya habrá un tercero que decidirá en última instancia, ya sea la autoridad laboral o el juez. Ahora, la nueva reforma lo que te dice es, negocien, pero si no se ponen de acuerdo, hay una parte que decidirá. Entonces aquella parte, mucho incentivo para negociar no tiene, porque sabe que si no llega a ningún acuerdo, él decide. Ese desequilibrio de las relaciones laborales es otro de los resultados negativos que se produce con esta reforma laboral. Se ha cambiado el modelo de relaciones laborales y hemos pasado a un modelo en el que cada vez se intentaba que a través de la negociación entre las partes se solucionaran los problemas. Hemos pasado y lo hemos derivado a que hay una de las partes que se le ha dado más capacidad de decidir y ha decidido limpiar, sanear, sacarse encima gente, etcétera, etcétera, de una manera, yo diría, casi aprovechando la coyuntura. Yo recuerdo que hablaba con el presidente del Consejo Económico y Social de España, que en el año 94 era director general de empleo cuando se hizo la reforma laboral, y en el año 94, es decir, hace 20 años antes que de hace 20 años, ya se discutía de quitar la autorización administrativa a los expedientes de regulación. Él en aquel momento dijo, convenció al gobierno que había, que era el gobierno de Felipe González, lo convenció diciendo, si quitamos la autorización, los empresarios van a sacarse de encima a los mayores de 45 años. Y después, volverlos otra vez al mercado de trabajo va a costar Dios y ayuda. Eso sirvió para que, a pesar de la presión que había en aquel momento, la reforma del 94, hasta el 2014, no eliminara la autorización administrativa. Bueno, no es que fuera un adivino, es que era una persona con sentido común, ya se sabía. Cuando se ha eliminado eso, ha habido un crecimiento de los despidos en esa situación. ¿Se ha creado empleo? Podrían decir, bueno, pues todo esto era para crear empleo. ¿Se ha creado empleo? No, no se ha creado empleo. En estos momentos, en Cataluña, había, según los datos de la EPA, yo no entraré mucho en los datos de la EPA porque es castellana que algunas cosas más puede deciros, pero en Cataluña, en promedios anuales, hay 181.000 personas menos ocupadas. Antes de la reforma y después de la reforma. Entre el 2011 y el 2014 hay 181.000 personas menos ocupadas.
Hay unos poquitos más de autónomos, pero sobre todo hay 200.000 menos trabajadores por cuenta ajena. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, básicamente se decía, bueno, pero es que lo que conseguiremos será tener un mercado de trabajo donde haya menos división entre los temporales y los estables. Bueno, también es verdad que nos querían igualar a todos, ¿no?, colocándonos todos por abajo, ¿no? Que es una manera de igualar un tanto rara, ¿no? Pero en todo caso dicen, bueno, ¿lo han conseguido? ¿No lo han conseguido? Ni eso. Ni eso. En Cataluña había un 22% de temporalidad en el año 2011 y, como decía aquel famoso marxista, Groucho Marx, con gran esfuerzo y tesón hemos pasado de la nada a la más absoluta de las miserias. Bueno, pues después de todo esto hemos pasado del 22 al 19,8, al 20. Y eso está remontando, porque a la que se calienta un poquito la economía, ¿cómo se contrata? No contra un empleo fijo, sino con un empleo temporal, con lo cual en estos momentos podemos encontrarnos en que esto esté subiendo. Tampoco ha servido, ni ha cambiado modelo, ni ha servido para nada. ¿Podría haber bajado el paro? Pues el paro está bajando solo, exclusivamente, a partir de dos fenómenos. Uno, el desánimo de la gente, se retira del mercado de trabajo, y otros que no se desaniman, pero se van. Mayoritariamente las personas que habían venido en procesos migratorios. Es decir, la mayoría de los españoles que se van al extranjero son personas nacionalizadas porque vuelven al lugar donde nacieron. Son españoles, pero vuelven donde nacieron, es decir, porque se habían nacionalizado aquí. Esos son los... Ahora también se van todo un conjunto de gente que intenta encontrar oportunidades, primero en el resto de Europa y luego en el resto del mundo. ¿Y qué es lo que no dijeron pero que se ha producido? Una devaluación interna, una baja de los salarios. Decir solo dos cosas: a pesar de la crisis en el periodo 2008-2011, los salarios crecieron un 4,7, en esos 4 años crecieron un 4,7, en los 4 años. En los 2 años que hay cerrada la negociación colectiva ha bajado un 2%. Es decir, los salarios, no la negociación colectiva, los salarios. Y esto todavía, las estadísticas, como dice alguno, hay verdades, medias verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? Pues las estadísticas aquí, ya con eso ya voy acabando, es decir, las estadísticas aquí esconden en esa bajada del 2% una situación, y es que los que han salido, como esto es una media, los que han salido son los que tenían los salarios más bajos porque eran los temporales, porque eran los más precarios, etcétera, etcétera. Es decir, con lo cual la parte que ha quedado son personas con niveles salariales más altos, incluso dentro de los niveles salariales se ha ido creando una mayor desigualdad. Por lo tanto, este modelo que abre la reforma laboral es un modelo que no crea empleo, que no da estabilidad, que ayuda a flexibilizar en mal las relaciones laborales, porque no lo hace con una flexibilidad negociada, sino que es una flexibilidad impuesta, y que además rebaja los salarios. Ese es el balance a grandes rasgos que se puede dar. Para no desesperar, alguna idea de qué es lo que se puede hacer. Lo primero es derogarla. Lo primero es derogarla. Hay que derogarla de la reforma laboral. También os quiero decir una cosa. Si derogáramos mañana la reforma laboral, volveríamos al modelo del 2011. Por lo tanto, tampoco es que fuera una maravilla. Por lo tanto, habrá que derogar esto, que es malo, pero habrá que pensar con qué sustituimos los del 2011. Y en ese sentido yo sí que creo que la economía española, los trabajadores españoles, los trabajadores catalanes, la economía catalana, lo que necesitamos son unas relaciones laborales basadas en que si hay que aplicar una capacidad de adaptarse a los nuevos retos de la empresa, eso se haga en base a una flexibilidad negociada, no en base al autoritarismo o a la autoridad de unas partes, sino que sea un proceso de negociación entre las partes donde los trabajadores se empoderen, asuman también su responsabilidad y discutan de tú a tú con la empresa cómo se cambian las condiciones de trabajo para que haya un trabajo productivo, pero también un salario digno. Si no conseguimos eso, lo único que estaremos es creando, acercándonos a unas relaciones laborales que no corresponden a un modelo más que
yo también tenía mi tiempo marcado, no tenía más que una posibilidad donde nos encontraríamos con un trabajo que sirve, con un modelo de relaciones laborales que sirve para un tipo de trabajo, el de poco valor añadido, el que desconsidera a los trabajadores porque los utiliza como un Kleenex, y no aquel que piensa en trabajo de más valor añadido, donde los trabajadores son una pieza importante de la empresa, que hay que formarlos. No me he dado tiempo, pero deciros también que en estos 2 años uno de los costes que ha bajado en las empresas es el de formación un 20%, gastan un 20% menos que antes de la reforma laboral, con lo cual ni invierten en trabajadores, ni invierten en salarios, ni invierten en todas esas cosas. Estamos construyendo un modelo de relaciones laborales con esta reforma laboral que no es el que necesitamos para tener una salida positiva de esta situación de crisis. Nada más.